Hola amigos, muy buenos días a todos, lamento haberme ausentado por mucho tiempo por aquí, pero ya estoy de vuelta. Subiré vídeos temprano para aquellos que lo disfruten en un viaje o para hacer sus cosas en casa. Suscríbanse y denle, fua, qué pereza decir todo eso jaja. Vamos con las historias. Mi abuela murió hace unas semanas, a la avanzada edad de 85 años, partiendo pacíficamente en su sueño. Por lo que se cuenta, tuvo una vida bastante buena, y yo hice todo lo posible para que así fuera. Dios sabe que ella hizo lo mismo por mí. Me ha costado escribir esto. Verás, cuando alguien a quien amas muere, sobre todo alguien con quien creciste, tu pequeño sistema solar personal se desordena por completo, como si hubiera salido de órbita. No es que el mío haya sido muy estable en primer lugar. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 2 años. Era demasiado pequeño para comprender del todo el golpe emocional de quedarme huérfano. Cuando el abogado de la familia mencionó la posibilidad de mandarme al sistema de acogida, mi abuela me tomó sin pensarlo 2 veces. Su casa fue nuestro hogar. Ahí construí mi infancia. Honestamente, nunca conocerías a una mujer más generosa que mi abuela. Desde el momento en que llegué a su vida, hasta su último día, e incluso después, nunca dejó de cuidarme. Otro detalle curioso sobre ella era que era muda. No hablo de mutismo selectivo, sino silencio absoluto, permanente. La conocí durante mis 32 años de vida, y aunque me acostumbré en unos meses, para otros resulta increíble que nunca escuchara una sola palabra suya. Claro que teníamos nuestras formas de comunicarnos. Aprendí lenguaje de señas rápido, como suelen hacerlo los niños, y ella siempre llevaba una pizarrita de pizza para escribirme cosas. En ese entonces me parecía adorable. Unos días después de su muerte, recibí una llamada de su abogado. Me había dejado toda su herencia. No importa cuánto conozcas a alguien, ese tipo de cosas te golpean fuerte. Todo lo que no había sido donado a través de su tarjeta de donante ahora me pertenecía. Pasó 1 o 2 semanas, se firmaron papeles, se movió dinero. La burocracia siguió su ritmo lento, mientras las posesiones de mi abuela se convertían en las mías, y algunos pacientes afortunados recibían su hígado, riñones y pulmones sorprendentemente sanos. Como dije, ella siempre fue generosa. La casa era una construcción georgiana antigua. 2 pisos, 3 dormitorios y un jardín bien cuidado. Me sentí como un niño al que le regalan un pony en Navidad. El problema era que no tenía suficiente dinero para pagar un departamento y mantener la casa, y tampoco era tan desalmado como para vender de inmediato el hogar de mi infancia, menos en un mercado inmobiliario tan inestable. Hablando con un amigo entre copas, me sugirió alquilarla. Lo pensé sobrio, claro, y como mi empleo de oficina no me llevaba a ningún lado, decidí que convertirme en arrendador podría ser un cambio interesante. Ahí fue cuando todo empezó a ir cuesta abajo. El lunes llegué con todas mis cosas. Pintura, herramientas y bolsas industriales de basura. Me tomó unos minutos reunir valor para entrar. Esa casa tenía demasiada historia para mí. Buenos momentos, malos momentos, ahí crecí. La muerte de mi abuela había vuelto todo recuerdo amargo. Mientras más rápido lo haga, menos dolerá. Me repetía, como arrancarse una curita. El lugar apenas había cambiado desde que me mudé a los 21. Era como una fotografía congelada en el tiempo, esperando mi regreso. Supongo que le concedí ese deseo, aunque no esperaba que empezara arrancando el papel tapiz. Fui metódico, habitación por habitación, recordando escenas de mi infancia mientras repintaba y remodelaba todo. Dios, había olvidado lo anticuado que se veía todo. El estilo de mi abuela nunca salió de los años 70. Cuando terminé el primer piso y saqué los muebles al jardín delantero, mis amigos misteriosamente desaparecieron cuando tocó cargar lo pesado, hice una pausa para almorzar y subí a revisar las habitaciones. El cuarto de mi abuela estaba impecable, como siempre.
Mi cuarto también seguía igual. Pósters de Nirvana despegándose de las paredes y la típica huella de un adolescente noventero. Antes de irme le dije que lo convirtiera en sala de juegos o en un espacio para leer, algo para ella. Supongo que nunca lo hizo, o quizá esperaba que algún día regresara. Casi lloro al ver que sobre mi cama estaba la pizarrita, con un bienvenido a casa. Con una carita feliz, escrito en tiza. La única habitación que no había explorado era el ático. De niño nunca me dejaban subir. Mi abuela escribía que era muy peligroso, así que me quedaba abajo cada vez que ella hacía alguna visita allá arriba. Pero ahora ella estaba muerta, y yo era un adulto. Pensé que si el ático era lo bastante grande, podría convertirlo en un loft y alquilarlo. Más ingreso. Sería tonto desaprovecharlo. Con linterna en mano subí las escaleras. El foco no funcionaba desde hacía años, así que la única luz era la estrecha franja de mi linterna. Nunca fui supersticioso, pero el ático me ponía nervioso. Al principio no vi más que maletas, bolsas y cajas. Me dije que luego revisaría todo eso, mientras avanzaba más adentro. Mis ojos estaban puestos en el dinero, y parecía que había espacio suficiente para construir una habitación. Entonces la linterna iluminó una forma que me hizo saltar el corazón. Parecía una pierna de bebé, arrancada de cuajo. Corrí a verla y me alivié al descubrir que era de plástico. Ese alivio duró poco. ¿Por qué demonios habría una pierna de muñeca en el ático de mi abuela? La levanté y seguí revisando con la linterna, hasta que distinguí algo más en un rincón. No lo hacía menos raro. Había muñecas. Cientos de muñecas. Grandes, pequeñas, viejas, nuevas, caras, baratas. De porcelana, Barbie, American Girl, Cabbage Patch, de todos los tamaños y colores. Casi solté la linterna al ver esos ojos muertos mirándome, pensando que mi abuela había sido alguna especie de demente, hasta que noté que eran falsas. Estaban apiladas, como en un altar. Cuando mi pulso se calmó, me acerqué. Mi abuela había coleccionado todo eso y nunca quiso que lo viera. Tal vez tenía razón. Me incomodaban ahora, no quiero imaginar cómo me habrían afectado de niño. Fuera cual fuera el valor sentimental, para mí no significaban nada. Y no iba a atraer inquilinos si la casa parecía la guarida de un asesino en serie. Tenían que irse. Fui por bolsas y empecé a meter las más pequeñas, desmontando la montaña poco a poco. Había muñecas sobre muñecas, cada una tan inquietante como la anterior. Excepto una. La encontré oculta entre las demás, con la cara enterrada contra una muñeca de trapo raída. Como si no quisiera ser vista, o como si mi abuela no quisiera que yo la encontrara. Era más grande, del tamaño de una niña de 4 años, pero con proporciones extrañas. Tenía una cara de plástico y goma con un gesto apretado, y su cabello negro y largo parecía hecho de fibras plásticas brillantes. Es difícil explicarlo, pero había algo en ella que me repelía. Quizá eran esos ojos azules vacíos, o el vestido de seda que parecía sacado de una foto post-mortem victoriana. Todo en ella era perturbador. Al tocarla, con la linterna entre los dientes, sentí como si me acercara a una tarántula viva. Pesaba mucho más de lo que esperaba. La luz reveló rayones y marcas en la cara de plástico, haciéndola aún más fea. Y noté algo más. Aunque su boca estaba cerrada, los labios de goma no estaban sellados. Había una abertura negra entre ellos. Jamás sentí tanto asco en mi vida como cuando vi que sus labios se movieron, como si algo se agitara detrás de esa cara muerta. Pensé en animatrónicos, en esas muñecas viejas que bebían de un biberón, pero esta era demasiado antigua para eso. Movido por la curiosidad, puse el pulgar en su barbilla y abrí suavemente la boca. En la oscuridad, algo se agitó. La muñeca tenía una lengua. Una lengua humana, no un pedazo seco de carne, sino una lengua viva, húmeda, babosa. Se asomó entre sus labios, moviéndose lenta, hasta lamerme el pulgar. Estaba caliente, húmeda, y olía a cigarrillos. Grité, solté la linterna y lancé la muñeca contra la pared. Salí disparado en la oscuridad, tropezando con cajas, saltando maletas, y me caí por las escaleras.
Atravesé el segundo piso más rápido que nadie y corrí hasta la puerta principal. El jardín seguía lleno de muebles, la puerta estaba abierta, pero no me importó. Esa casa estaba apartada, si alguien se tomaba la molestia de ir podía llevarse lo que quisiera. Que se quedaran con todo. Metí la llave en el encendido y arranqué a toda velocidad, saliendo del barrio 3 veces por encima del límite legal. Que se joda la muñeca. Que se joda esa casa. Debe sonar una locura ahora, lo sé, pero la lógica era lo último en mi mente. Conduje a toda velocidad, 80 millas por hora, y no me sentí seguro hasta que estuve en mi departamento, con la puerta cerrada y con llave detrás de mí. Hiperventilé un buen rato. Vomité una vez, casi me desmayé dos. En ese momento intentaba justificarlo, convencido de que tal vez eran los vapores de toda esa pintura barata haciéndome ver cosas. Haciéndome perder un poco la cabeza. Había estado bajo tanto estrés, con tan poco sueño, no era raro que imaginara cosas tan ridículas. El miedo agota, tiene un precio físico. Cuando la primera ola de pánico se disipó, no podía pensar en nada más que en dormir. Dios, estaba tan cansado que apenas podía mantenerme en pie. Momentos después me desplomé en la cama, aún vestido. Me dormí antes de darme cuenta. El sueño no fue ningún alivio. Seguía soñando con esa maldita muñeca, arrastrándose sobre mi cuerpo paralizado como una araña, pasándome su lengua tibia y fétida por la cara. Por más que lo intentara, no podía sacarla de mi cabeza. Esos ojitos azules se habían marcado a fuego en mis pensamientos. Cuando desperté a la mañana siguiente, me sentía como si me hubieran disparado una escopeta en la cara. La cabeza me latía, la piel me ardía. Todo mi cuerpo picaba, como si mi cama hubiera estado infestada de hormigas de fuego. Con el tiempo, la picazón se hizo más localizada. Cuando noté que venía claramente de mi antebrazo, me arremangué para mirar. Había un parche de piel endurecida y lisa, rígida como piedra. Tenía un brillo casi reflectante, sin un solo vello. La piel a su alrededor me picaba a rabiar, pero al tocar directamente el parche, no sentí nada. Encontré más de esos parches en mi cuerpo al examinarme frente al espejo del baño. Dura, brillante, insensible, piel que ya no era piel. Había uno en mi muslo, otro en el abdomen, dos en el pecho y otro en el bíceps. Intenté arrancar uno, pero lo único que logré fue sangrar. No era algo que estuviera creciendo encima de mí. Eso era mi piel. Al día siguiente fui a ver a mi médico de cabecera. Me desnudé en su consultorio, dejando que viera los parches, para entonces ya tenía más en las piernas, y lo peor fue que se veía igual de confundido que yo. Debo admitir que estas son circunstancias extraordinarias. Dijo, fallando en encontrar algo similar en la base de datos médica. No puedo decir que haya visto algo así antes. Por favor, doctor. Le rogué, tratando de no rascarme. Tiene que haber algo, pastillas, una pomada, lo que sea. Guardó silencio, leyendo en la pantalla. Bueno, puedo agendarle una cita con un dermatólogo. Perfecto. ¿Cuándo puede verme? No antes de la próxima semana, me temo. ¿La próxima semana? Pero doctor, no puedo esperar tanto. Lo siento, no hay turnos antes del miércoles. Si siente que la situación se agrava demasiado, contacte emergencias, el hospital hará lo que pueda. Después de eso, todo empeoró. Anoté la cita en el calendario, pero la condición avanzaba. Para el miércoles, un tercio de mi cuerpo ya estaba cubierto. Piernas, brazos, espalda, abdomen, incluso en la cara. No podía entrar a una habitación iluminada sin que mi piel reflejara la luz. Esa noche, frente al espejo, noté un parche creciendo en mi mejilla. Tiré de un pedacito suelto de piel blanda y, al hacerlo, arranqué una franja entera, dejando ver debajo más de esa superficie rígida y plástica. Vomité en el lavabo. Ese fue el límite. La última gota. La verdad, horrible y simple, se abrió paso en mi mente. Todo era culpa de esa maldita muñeca. Tenía que detenerlo. Tenía que entender qué estaba pasando conmigo. Tomé un cuchillo de cocina, lo metí en el cinturón y conduje hasta la casa de mi abuela. La niebla cubría todo, como en una película de terror.
Estaba demasiado enojado como para tener miedo. Muy pronto, mi cuerpo entero iba a ser de ese material. Un maniquí viviente. La puerta seguía abierta, los muebles aún tirados en el jardín. Nada había cambiado. Todo esperándome. Subí corriendo hasta el ático. Allí estaba, en el rincón donde la había arrojado. La levanté. Y entonces lo vi. Estaba cubierta de parches de piel, mi piel. Su cuerpo de plástico se estaba volviendo humano, mientras el mío se convertía en plástico. El cuchillo cayó de mis manos. Vomité otra vez. Me desplomé contra la pared. En ese momento, mi celular vibró. Contesté temblando. Hola, habla el doctor Sansa. Sé que no me conoce, fui parte del equipo que realizó la hepatectomía a su abuela la semana pasada. No iba a llamarlo, pero hay algo que me inquieta. ¿Qué? Contesté con la voz apagada. Su abuela era no verbal, ¿verdad? Sí. ¿Y cuando le colocaron la prótesis? Eso me sacó de golpe de mi aturdimiento. ¿Prótesis? No entiendo. Su lengua prostética, señor. El frío me recorrió entero. ¿Qué? Era polimérica, como de algún material sintético, pero estaba perfectamente fusionada al tejido. Jamás había visto algo así. Tal vez usaron algún tipo de adhesivo que... Solté el teléfono. No necesitaba escuchar más. La última pieza encajaba. La muñeca le había quitado la lengua a mi abuela. Y ahora me estaba quitando la piel. Salí del ático tambaleando, como en trance, y me senté en el auto sin arrancar. En un vistazo rápido hacia la casa, juraría haber visto la muñeca mirándome desde una ventana del segundo piso. Pero quién sabe. La mente juega a trucos. El tiempo se me agota. Me estoy quedando sin piel. Aún puedo escribir, pero no por mucho. Muy pronto ya no quedará nada humano en mí. La muñeca anda suelta. En algún lugar. Si ese lugar resulta estar cerca de ti, por Dios, no la toques. Porque la última vez que la vi, todavía le faltaban muchas partes. Mi hermano murió cuando yo tenía 7 años. Él tenía 13. Se ahogó en el lago que queda al final de nuestra calle. Mis padres nunca tocaron su habitación. Lo intentaron una vez, pero no pudieron hacerlo. Era demasiado doloroso. Después de eso, la puerta permaneció cerrada. Su cuarto se convirtió en una especie de museo sobre él. De eso ya pasaron 11 años. Su habitación sigue igual. Esta mañana, mientras empacaba para irme a la universidad, pensé que por fin entraría. No tenía ningún plan dramático. Solo quería tomar un par de sudaderas, quizá algún recuerdo para llevar conmigo. Algo que pudiera tener entre las manos cuando sintiera nostalgia de casa. Para ser sincero, ya había estado en su habitación muchas veces. Me había sentado en su cama, había revisado sus estantes, pero nunca había rebuscado realmente. Eso se sentía mal, como una falta de respeto. Y tampoco tenía intención de hacerlo. Solo lo extrañaba. Tampoco era mi intención hacerlo hoy. No planeaba encontrar un montón de D escondidos en el cajón inferior de su cómoda. Eran 3. Solo estaban marcados con los números 1, 2 y 3. El único reproductor de D en la casa sigue conectado a su viejo televisor. Todo lo demás se volvió digital hace años. Por un momento me dije a mí mismo que no lo hiciera. No eran míos. Probablemente no importaban. Tomé algunas de las cosas que había apartado, guardé los discos en su cajón y regresé a mi cuarto. Esa noche comenzaron a llamarme. Sé cómo suena eso. Seguro piensas que solo era mi curiosidad molestándome. Pero no era así. Se sentía físico. Como un tirón en el pecho. Así que crucé el pasillo en silencio. Entré a su cuarto. Cerré la puerta con llave para que mis padres no escucharan, y puse el primer D. Era un video casero. Ni siquiera sabía que teníamos alguno.
No recuerdo que mis padres hayan tenido una cámara. El video empieza con estática y luego se aclara lo suficiente para mostrar algo. La imagen es borrosa, distorsionada. Podría ser la sala, pero los muebles se ven raros. Todo es demasiado grande o demasiado pequeño, cambiando de forma cada vez que la imagen se sacude. A veces parece un dormitorio. Otras, un pasillo. No hay rostros. Ni formas claras. Solo sombras parpadeantes que no coinciden con las voces que se oyen. Porque hay voces. Voces familiares. Risas, el tintinear de platos, y la voz de mi mamá llamando a mi hermano. Suena como familia, justo fuera de cámara. Escucho la risa de mi hermano, y el sonido me traga por completo. Retumba dentro de mi cabeza, rebotando en los huesos de mi cráneo. Y luego, debajo de eso, hay otra voz. Baja, deliberada, lo bastante cerca como para no poder ignorarla. Todavía no te has dado cuenta. Y el video se cortó. Así, sin más. Corrí a reproducirlo otra vez, sin pensar en los otros dos discos que seguían apilados junto al televisor. Solo quería escucharlo reír de nuevo. Esa risa. Traté de no pensar en el final, aunque el miedo me subía lentamente por la espalda mientras presionaba play. Porque la forma en que hablaba, no sonaba como si fuera parte de la grabación. Sonaba como si le hablara directamente a la cámara. A mí. Volví a darle play, pausando cada pocos segundos, desesperado por entender lo que veía. Pero nada se quedaba quieto. Todo en la grabación se veía casi familiar, como un lugar en el que juras haber estado, pero no puedes recordar dónde. Las paredes eran un poco más angostas, los colores estaban tan deslavados que hacían que todo pareciera algo nuevo. Me daba la sensación de que mi cerebro estaba fallando. Entonces detuve el video justo antes del momento en que él reía. Y ahí estaba. Un subtítulo, tenue y amarillento, quemado en la esquina de la pantalla. 30 de julio de 2015. 7 meses después de que mi hermano se ahogara. Mi primer pensamiento fue que era un error. Tenía que serlo. La cámara debía estar desajustada por un año. No había otra explicación. Me obligué a respirar y a contener el pánico que subía dentro de mí. Luego presioné play otra vez. Su risa llenó la habitación, y por un segundo el miedo se disipó. Era él otra vez. Vivo, cálido, presente. Una mezcla dulce y amarga de consuelo y dolor. Pero entonces la voz volvió. Más cerca esta vez. Húmeda contra el micrófono, rota, cortándose como si fuera estática. ¿Ya te diste cuenta? Arranqué el D-Sexto-D del reproductor y lo lancé al otro lado del cuarto. Ni siquiera sé por qué lo hice. Supongo que fue la adrenalina. Me temblaban las manos tanto que no podía controlarlas. Trato de pensar en explicaciones lógicas. Quiero creer que hay una. Pero cada razón que imagino se siente frágil, vacía. Salí corriendo a mi habitación y me metí bajo las cobijas. Como si eso sirviera de algo. No quiero ver los otros discos. No quiero. Pero puedo sentirlos tirando de mí, como si no hubieran terminado. Como si les debiera algo. No puedo dormir. Está oscuro. Es tarde. Recién empezó a llover. El grifo del baño siempre gotea, pero esta noche suena mucho más fuerte. Casi podrías confundirlo con pasos. Reparto pizzas y esa noche había sido especialmente movida, sin parar de ir y venir, sin un segundo ni siquiera para ir al baño. Había estado tan ocupado que ni siquiera había pensado en tomarme un descanso, pero encima estábamos en medio de una ola de calor, así que había estado tomando agua como loco. De repente, mientras manejaba hacia una entrega, me dieron unas ganas de orinar tan intensas que fue como si me hubieran activado un interruptor. Por suerte ya estaba cerca del cliente, así que pensé que iba a poder terminar rápido y después encontrar un baño. O eso creí.
Llegué a la casa, un lugar al que ya había entregado antes, así que enseguida noté que algo no cuadraba. Todas las luces estaban apagadas, ni siquiera se veía el resplandor de un televisor o algo. Era más notorio porque el poste de luz más cercano estaba quemado. Para colmo, toda la cuadra estaba en completo silencio. Es una zona universitaria, y aunque en julio no hay muchos estudiantes, alguien tenía que estar, porque alguien había pedido la pizza. Tal vez simplemente les gustaba estar en la oscuridad, o estaban en el patio trasero, qué sé yo. Lo único que no quería era bajarme del auto y acercarme a una casa callada de noche, serían como las 9:30 de la noche, sin confirmar antes que tenía la dirección correcta y que alguien realmente estuviera ahí. Esa noche hacía un calor insoportable, incluso después de que se puso el sol. El aire acondicionado de mi auto no sirve para nada y las pizzas calientes no ayudan mucho, así que trato de abrir la puerta lo menos posible para no perder el poco aire fresco que queda. Llamé al número que había dejado el cliente, y una voz al otro lado me respondió de forma cortante y algo agitada. ¿Sí? Intenté mantenerlo breve. Hola, soy el repartidor, estoy aquí afuera con tu pizza, pero no parece que haya nadie en casa. Y la persona respondió, aún jadeando. Sí, no estoy en casa. En ese momento ya me estaba orinando encima, así que estaba mucho menos paciente de lo que normalmente sería con un cliente. Le solté de golpe. Bueno, entonces vamos a tener que cancelar el pedido. Llegué dentro del rango de entrega y era contraentrega en efectivo, así que no sé qué decirte. Planea mejor la próxima vez. Me arrepentí en el acto de haber dejado que mi vejiga hablara por mí, porque la voz en la línea se volvió más clara. Era una chica joven, simpática, pero muy angustiada, no debía tener más de 20 o 25 años. Ay no, perdón. Perdón. Dijo con voz temblorosa. Estaba corriendo por la calle, por eso apenas te oía. Acabo de sacarte de mis AirPods. ¿Ahí me escuchas mejor? Perdón, perdí la noción del tiempo en el trabajo, pero sabía que venías, por eso estoy literalmente corriendo a casa ahora mismo. Por favor, no te vayas. No tengo auto y me muero de hambre. En serio, por favor. 5 minutos máximo, ¿sí? Sé lo que es tener hambre, llegar tarde, no tener auto ni nada cerca para comer. Y al escuchar su voz, recordé que ya había entregado en ese lugar antes y que siempre fue amable. Ahora me sentía mal por haberle hablado así. Intenté inventarlo mientras miraba por la ventana en busca de algún rincón donde pudiera orinar. No, fue mi culpa. El calor me está afectando. No es tu responsabilidad. No te apures. Te espero. Colgué, y mientras inspeccionaba la calle, me di cuenta de que estaba en problemas. Las demás casas estaban ocupadas y pegadas unas con otras, así que no había árboles ni zonas apartadas. Para colmo, había tirado mi botella vacía en la entrega anterior, porque soy un idiota. Al final, decidí que ya era una emergencia, y lo más seguro era usar un arbusto frente a la casa de la chica. Ella no estaba. El poste de luz estaba apagado, así que nadie me vería. La gente que estaba en casa estaba adentro. Mi auto estaba cruzando la calle, y como no usamos uniforme, si alguien me veía, no podían asociarme con la pizzería. Los animales orinan afuera todo el tiempo, los humanos también somos animales, está bien. Corrí hasta el arbusto más alto en el pequeño jardín frente a su casa. No tenía mucho jardín, era más como un caminito con flores y arbustos que llegaba hasta la puerta. El arbusto más frondoso, el único donde me aseguraba que no salpicara contra la pared, estaba a unos 4 metros de la entrada. Miré a ambos lados, bajé el cierre y empecé a orinar. Apenas sentí ese primer segundo de alivio, noté que el sonido era raro, como si estuviera orinando sobre algo sólido, no sobre hojas. Entré en pánico, pensando que había apuntado mal. Pero una vez que empiezo, no puedo parar a mitad del chorro, así que seguí mirando en la oscuridad para ver si estaba golpeando una roca o algo y poder moverme un poco. En lugar de eso, escuché un sonido mucho más alarmante. Una voz profunda gritó. ¿Qué carajo?
Y antes de que pudiera darme vuelta, asumiendo que me había descubierto un vecino, un hombre salió disparado de los arbustos. Pasó corriendo al lado mío, sacudiéndose mientras lo hacía. Escupió con fuerza al suelo, así que creo que le había orinado en la cara. No vi hacia dónde fue después de unos pasos, pero aunque lo que vino a continuación es un poco borroso, creo que escuché el chirrido de un auto arrancando un poco más allá, al cabo de un minuto. Ya mi vista se había adaptado a la oscuridad, así que pude distinguir su estatura, contextura y su ropa, pero solo detalles generales. Estaba tan en shock que ni siquiera me subí el cierre. Me quedé parado ahí, tratando de entender qué acababa de pasar. La realidad era tan aterradora que mi mente se negó a aceptarla, y empezó a buscar una explicación lógica que hiciera todo menos grave. Pensé. ¿Será que estos arbustos daban a algún patio trasero y solo parecía que estaban pegados a la casa? ¿Podría haber una ventana abierta detrás? Pero mi voz interna me gritaba. Hermano, ese tipo llevaba una sudadera con capucha en pleno calor de 35 grados. Era un tipo peligroso. Estás en una situación peligrosa. Pero la idea de que había estado a unos centímetros de un hombre escondido entre los arbustos, frente a la casa de una chica joven, de noche, no era algo con lo que pudiera lidiar en ese momento. Me estaba defendiendo negándolo todo. Mi instinto de supervivencia falló completamente, porque hice lo último que debería haber hecho. Me acerqué a los arbustos para tratar de confirmar mi teoría de que seguro hay una buena razón para que un tipo con capucha esté escondido aquí de noche. Me moví hacia un lado, prendí la linterna del celular y traté de ver entre los arbustos. Consejo. Por más aterrador que sea lo que ves en la oscuridad, verlo iluminado con un solo haz de luz puede ser aún peor. Y fue entonces que vi la bolsa. Había una mochila de cordones toda desgastada detrás de los arbustos. Estaba un poco salpicada de orina. Pero yo estaba tan aturdido por el shock que empecé a tantearla, pensando. ¿Ves? Esto va a explicar por qué estaba escondido ahí. Y lo explicó. Cuando logré abrirla y mirar dentro, vi un cuchillo afilado, una cinta adhesiva y un frasco de pastillas. En ese momento se rompió toda ilusión y me invadieron de golpe la adrenalina, los instintos de autopreservación y una lucidez brutal. Pasé de estar atontado a tener un enfoque láser como nunca antes en mi vida, con un solo objetivo. Volver a mi auto. Solté la mochila, crucé la calle corriendo, me metí en el auto y pisé el acelerador hasta el fondo antes siquiera de cerrar bien la puerta. Manejé tan lejos y rápido como pude hasta que me detuvo una luz roja. Ahí me orillé y me di cuenta de que no debía seguir manejando en el estado en el que estaba. Entré al estacionamiento de una farmacia 24 horas y respiré hondo. Finalmente estaba lo suficientemente calmado como para subirme el cierre y pensar con claridad. Mi primer pensamiento lúcido fue: ¿a quién llamo primero, a la policía o a la chica de la casa? Pensé en eso durante lo que no debieron ser más de 10 segundos, pero se sintieron como una hora. Decidí. Ok. Estoy en mi auto, con el motor encendido y las puertas cerradas. Si pasa algo, puedo salir disparado. Yo sé que hay algo raro, pero ella puede no saberlo. Tiene que saber que no debe seguir caminando hacia allá. Pero mientras marcaba su número, me vino otro pensamiento. ¿Y si no hay ninguna chica? Creía recordar haber entregado en esa casa antes, pero, ¿y si me equivocaba? ¿Y si la chica del teléfono era solo un señuelo para hacerme caer, robarme o algo peor? Cualquier repartidor del mundo ya ha visto ese documental Genio Malvado, así que pensé. Estaba jadeando, no estaba en casa, todo era raro, no puedo arriesgarme. Empiezo por la policía. Llamé al 911, y el operador fue muy amable para ayudarme a calmarme, porque ya estaba hecho un desastre. Me repetía que alguien llegaría pronto. Yo solo decía que tenían que llegar antes que la chica, pero estaba tan alterado que decía todo al mismo tiempo y dañaba mi propia credibilidad. Me salió algo como: tienen que salvar a la chica porque él no venía por mí, yo solo estaba entregando una pizza. A menos que sí fuera por mí, en cuyo caso puede que ni haya chica, pero hablé con una por teléfono, así que deberían encontrarla porque la usaron para traerme.
Pero si sí existe, no sabe del tipo. Que también es real. Y puede haber más tipos si hay una chica real. Y aunque no la haya, puede haber más tipos igual. Solo revisé una parte de los arbustos, así que ni sé. Pero sabremos cuál era él porque le oriné encima, ¿saben? No fue a propósito. Eso fue cuando pensaba que la chica era real pero no estaba. Pero puede que sí sea real. Así que deben encontrarla, porque el tipo sí existía. Al final, prácticamente me pidieron que dejara de hablar y que me quedara en la línea. Pero justo en ese momento vi que la cliente me estaba llamando. No podía contestar sin cortar la llamada al 911, así que la ignoré. Después ella me mandó un mensaje. Hola, ya llegué. ¿No te veo? Le dije al operador del 911 que la chica había llegado y me dijeron que los oficiales estaban a minutos. Pero quién sabe cuánto era eso exactamente, sobre todo después de lo confusa que fue mi descripción de los hechos. Sentí una culpa horrible. Porque, siendo racional, las probabilidades de que fuera una trampa elaborada contra repartidores eran muy bajas, y las de que ella fuera una víctima real, muy altas. Así que puse la llamada del 911 en silencio, podía oírlos, pero ellos no a mí, y regresé, con el corazón a 1000 por hora, murmurando sin parar. Mierda, 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 mierda. Luego quité el silencio y les dije que había vuelto a buscar a la chica. No les gustó nada eso, pero la vi caminando entre los autos estacionados, mirando matrículas, tratando de ubicar cuál era el mío. Le hice señas con las luces altas. Ella se acercó brincando, feliz, como si nada. Supuse que eso era buena señal. Probablemente no tenía nada que ver con lo que había pasado. Pero yo estaba aterrado por volver a estar en esa zona y no tener idea de lo que acababa de pasar, ni de lo que podía pasar. Le susurraba. Súbete. Súbete. Y ella me respondía. Agárralo. ¿Qué? Ah. ¿Quieres que saque la pizza de atrás? No quería cometer con ella el mismo error que con el 911, así que fui directo al grano. Había un hombre escondido en tus arbustos. Estoy hablando con la policía. No sé dónde está ahora. Por favor, súbete al auto para poder cerrar las puertas. Apenas pude terminar esas frases. Me temblaban las manos como si me hubiera tomado 10 cafés negros. Le mostré el teléfono con la llamada al 911 en la pantalla, supuse que eso la convenció. Pero no fue solo por eso. ¿Sigues ahí? ¿Está contigo? ¿Estás a salvo? ¿Hay alguien más con ustedes? Seguía preguntando el operador, sin saber quién era la tercera persona de la conversación. Respondí que todo estaba bien, y manejamos con más cuidado esta vez, hasta un punto donde el 911 nos pidió esperar a que la policía asegurara el área. Después de eso no tuve que hacer mucho más. La patrulla llegó, di mi testimonio completo, y ella se fue a hablar con otros oficiales con más detalle. Resultó que la razón por la que se subió tan rápido al auto de un repartidor sin hacer muchas preguntas fue porque reconoció de inmediato al tipo por la descripción. Era su exnovio abusivo, un tipo tan enfermo que bastó con que oyera "hay un hombre en tus arbustos" para saber quién era. Luego llamó a la pizzería para agradecer y dejar una propina enorme. Yo no estaba cuando entró la llamada, así que el chico que atendió no sabía que debía rechazarla. Pero el gerente prometió que la próxima vez que la veamos, le vamos a dar suficientes cupones de pizza gratis como para toda la vida. Esto fue, sin dudas, lo más aterrador que me ha pasado, dentro o fuera del trabajo. No suelo contar esta historia, porque evito que llegue a oídos de alguien que pueda conocerla a ella o saber lo que pasó. Pero todavía no soy el mismo desde entonces. Aunque sé que el tipo ni siquiera iba por mí directamente, esto me sacudió hasta el alma. Así que, hombre de los arbustos, que no volvamos a cruzarnos. Nunca. Me mandaron a un pueblo pequeño de Idaho un verano cuando tenía 15 años para vivir con mi abuela en su granja porque mi madre estaba enferma.
Yo sabía que no estaba realmente enferma. Sabía que eran las drogas otra vez, y sabía que no lo iba a pasar bien allí. Mi abuela estaba rozando los 80 físicamente, pero mentalmente podía tener 180. Estaba tan senil que prácticamente no era capaz de nada más que limpiar la caja de la gata en cuanto la usaba, yendo al supermercado cada tarde y haciendo chuletas de cerdo para cenar. La única conversación que era capaz de mantener era la misma que llevaba teniendo conmigo desde que era lo bastante pequeño para recordar las visitas. Nunca vayas donde crecen las zarzas. Siempre decía. Las zarzas de las que hablaba mi abuela eran ese vasto y extenso campo de arbustos espinosos que quedaba en el límite de su finca. No entrar en las zarzas, ¿entendido, abuela? Sin problema. La granja de mi abuela no funcionaba desde que mi abuelo murió casi 20 años antes, así que ella solo tenía una vieja casa en el borde del pueblo rodeada de campos vacíos de tierra interminable. La única forma sensata que encontré para pasar los días abrasadores del verano de Idaho fue construir circuitos para mi BMX con saltos por toda la propiedad. Pasé incontables horas compitiendo contra mí mismo por el polvo. Unas semanas después del inicio del verano fue cuando ella apareció por primera vez. Estaba en el porche bebiéndome un vaso grande de agua en una tarde de más de 40 grados cuando vi una figura paseando por el borde lejano del campo, dirigiéndose hacia las famigeradas zarzas, empujando mi maldita bici. Salí corriendo del porche y crucé el campo tan rápido como pude. Llegué justo a tiempo para ver a alguien con una larga melena roja caminando con mi bicicleta personalizada hacia las zarzas. Era una chica de mi edad, 15 años. Alta y delgada, con ojos hundidos y perturbadores que me miraron lo justo y necesario antes de desaparecer entre las espinas. No hice caso a la advertencia de la abuela. Entré en esas zarzas. Al meterme por una abertura entre los espinos, me encontré en un mundo totalmente distinto. Era pleno mediodía, pero debajo de la cobertura de las zarzas estaba tan oscuro como al anochecer. El suelo pasó de polvo fino a un barro espeso que se pegaba a mis zapatillas. Bajo el dosel de las copas de las zarzas, se notaba que se habían despejado varios senderos, creando un laberinto de caminos entre los arbustos. Escuché un susurro de hojas en una zona de las zarzas que bajaba hacia el río. Seguí el sendero y encontré huellas frescas de pies descalzos, huellas que seguí más adentro. Volvió a oírse ese susurro. Vi una sombra cruzar delante de mí, a solo unos pasos, corriendo hacia la oscuridad. Y vi el brillo metálico de mi bicicleta. La vi brillar por un segundo antes de perderla de vista y entonces oí voces aparecer a mi alrededor. No estaba dispuesto a arriesgarme más. Empecé a volver sobre mis pasos lo más rápido que pude para salir de las zarzas. Recorrí como 3 pasos cuando me quedé paralizado. Parado en medio del sendero había un niño. Casi desnudo. Cubierto a partes iguales de costras, llagas y barro. Musculoso y moreno. Simplemente se quedó allí mirándome con ojos oscuros. Todos los músculos tensos. Yo me quedé igual. Atónito y asustado. Si tan solo hubiera sabido que ese chico era solo una distracción. Que otros 2 chicos de las zarzas se habían colocado detrás de mí. No me di cuenta hasta que noté la palma sucia en mis labios y la fuerza que tiró de mí hacia atrás. Me arrastraron hacia atrás por el barro y las zarzas, sintiendo como las espinas me rasgaban la piel hasta que sonó un disparo en la distancia y me soltaron. Quedé tirado en el barro frío viendo como 3 chicos sin camiseta, cubiertos de arañazos, se dispersaban entre la oscuridad de las zarzas. Quienquiera que hubiera disparado me salvó la vida. No intenté volver sobre mis pasos esta vez. Salí de esas zarzas corriendo tan rápido como pude, con el cuerpo lleno de rasguños de espina en espina todo el camino. Las chuletas de cerdo de la abuela supieron un poco mejor esa noche. Me miré al espejo aquella noche y encontré incontables heridas supurantes por todo el cuerpo. Parecía que tenía una virulenta varicela. Pensé en lo ridículo que debía parecer y el hecho de que mi abuela no dijera ni una palabra confirmó lo profunda que estaba su demencia. Ni una mirada. Ni una pregunta durante la cena, a pesar de mi lamentable estado. Lo que más me dolía era la nuca.
Ardía con un dolor intenso, mucho más que el resto. Me acerqué al espejo de mano del baño para poder ver la parte de atrás del cuello con el truco del barbero. Lo que vi en el reflejo me dejó sin aire. Grabado en mi piel estaba el número 000316, supurando sangre y quemando mis nervios como un tatuaje recién hecho. Lo miré un rato y luego fui a la ventana que daba a las zarzas. Normalmente apenas se distinguían siquiera en las noches más iluminadas por la luna. Esa noche era diferente. Pude ver una pequeña hoguera en algún punto de las zarzas, iluminando un claro y delineando figuras oscuras que se plantaban justo fuera de los arbustos, en el lado más cercano a la granja, con las cabezas alzadas mirándome. Cerré las cortinas. No dormí esa noche. Mis ojos no volvieron a despegarse de las zarzas desde ese día. Siempre que montaba la bici, miraba de reojo ese enredo oscuro de arbustos espinosos. Dos cosas. 1. Me cagaba del miedo por los chicos de las zarzas y por lo que pasó ese día que me metí ahí. 2. Quería que la chica que vino y se llevó mi bici saliera otra vez. Quizá ella me obsesionó más que los chicos que me atacaron. Pasaron los días y no la vi. Pero un día, al otro lado de las zarzas, oí un ruido que me obligó a investigar. Encontré a un chico de mi edad con el pelo arenoso y despeinado pescando junto al río y poniendo mierda rap en un altavoz Bluetooth. Al segundo de verlo supe que era uno de esos chicos del campo. Demasiado simpático en la superficie y probablemente un pequeño delincuente en potencia. Se confirmó en 30 segundos, cuando me dijo que se llamaba Axel, pero su apodo era Lunch Money, dinero del almuerzo. ¿Por qué? No pregunté, él lo soltó. Cuando era pequeño le quitaban el dinero del almuerzo, hasta que él se defendió y al final se convirtió en el que se lo quitaba a los demás, o algo así. Pero sería útil. Empecé a preguntarle por las zarzas y se lanzó a hablar. No vuelvas a entrar ahí. Tu abuela tiene razón, exclamó Lunch Money. Si estás allí el tiempo suficiente te conviertes en uno. ¿En qué? En los chicos de las zarzas. Como cosas salvajes. Viven ahí. Sucios y locos. Probablemente se comen los gusanos de la tierra. Tú decías chicos de las zarzas, pero yo vi una chica allí, de nuestra edad. Pelirroja. Supongo que también habrá chicas. Siempre se mantienen escondidas. Dijo. ¿Cómo funciona esto? ¿Viven, comen y duermen en las zarzas todo el año? ¿Incluso en invierno cuando hace menos 20 grados? Pregunté. Me encantaba lo despreocupado que era Lunch Money hablando de toda esa mierda como si fuera normal. Ten en cuenta que esto era el Idaho rural. Te vas acostumbrando a lo extraño, sobre todo cuando te llamas Lunch Money. Hay una iglesia enterrada ahí. Me explicó. ¿Una iglesia enterrada? Repetí. Sí. Era una iglesia cultista. Como aquella en Texas que ardió. Era religiosa, pero sexual, y el tipo que la dirigía. Un tal Dr. Berry, tenía como esposas a niñas. Su iglesia estaba junto al río, pero los federales y todo eso se les estaban acercando. Me contó Lunch Money. Lunch Money me ofreció algo de tabaco de mascar. Lo acepté para que siguiera soltando más historias junto al río. El líder de la iglesia enterró la iglesia en las zarzas porque aparentemente nadie pone mucho interés en esa tierra. Además creo que algunos del condado los cubrían. Llevan viviendo ahí por su cuenta como 20 años. Dicen que salen a robar cosas caras, sobre todo armas, y las venden en subastas. La gente les tiene miedo, así que los dejan en paz. Dijo Lunch Money. Sí, me robaron la bici. Me lamenté. A la chica de la que hablaba. Probablemente una de esas esposas niña. No te enamores, amigo. Razonó Lunch Money. El doctor las cría, creo que las usa y a los chicos también, pero cuando son adultas las deja ir porque no ves adultos allí. O igual las mata. O igual son mágicas. Aquí en medio de la nada hay magia. ¿Por qué no llaman a la policía cuando roban cosas? Pregunté. Hay una frase de Tupac que sigo que lo resume. El amor es un misterio.
A la poli, que le den. Dijo Longsmony. Le propuse entrar en las zarzas esa noche para recuperar mi bici y la guitarra de su hermana y para ver a la chica otra vez. Accedió porque pensaba que le habían robado la guitarra a su hermana y porque también quería ver a la chica. Quedamos en meternos en las zarzas esa noche, aunque él dijo que sería lo más loco que haría en su vida. Entonces vomité por el tabaco. Con una resaca de muerte quedé para encontrarme con Longsmony en el campo y prepararnos para entrar en las zarzas esa noche. Nos movimos a la luz de la luna, sin linternas para no avisar a los de la iglesia enterrada. Entramos en las zarzas y avanzamos sin plan, buscando a ciegas la bici, la guitarra y a la chica. Encontramos el techo de la iglesia. Era un trozo de madera blanca sobresaliendo del suelo. Inequívocamente un tejado. Seguí a Longsmony dentro del edificio y descubrimos, para mi asombro, que estábamos en el interior de una iglesia a la luz de velas. Solo habíamos cruzado unas pocas habitaciones casi vacías cuando encontré mi bici. Colgada contra un montón de otras bicis en un rincón. No perdí tiempo, la agarré y me dirigí de vuelta por donde habíamos venido. ¿Y la guitarra?, gritó Longsmony. Lo hice callar con el dedo porque no veía lo que yo veía. Una figura grande y sombría moviéndose por la habitación contigua, buscando algo. Gritó Longsmony otra vez. La figura lo oyó y corrió hacia nosotros. Me subí a la bici y eché a correr. Ya era demasiado tarde para Longsmony. Oí un grito de dolor. No miré atrás. Me tiraron al suelo. Entré en pánico hasta que una voz femenina y suave susurró en mi oído. Voy a ayudarte, dijo. Quien fuera que fuera me ayudó a levantarme y me metió en una puerta en la esquina de la sala. Me encontré en una habitación estrecha y casi a oscuras. Solo una rendija de luz la iluminaba. Esa luz delineaba a la chica que me había robado la bici, con un camisón blanco, asomándose por un agujero que dejaba entrar el único rayo. La miré mejor. Era alta, fuerte, morena y llena de arañazos y costras. Su larga melena roja le caía hasta la cintura y la sujetaba mientras vigilaba la rendija. Se apartó de la luz y se sentó junto a mí, nuestras caderas apenas tocándose. Me puso la mano sobre la boca y me habló al oído. Cállate. Estarás bien. ¿Quién eres?, le susurré lo más bajo que pude. Ella volvió la vista al agujero y luego a mis ojos. El azul de sus ojos se veía tenue en ese trozo de luz. Hannah, murmuró. Puso la mano sobre mi pecho y me sujetó mientras escuchábamos pasos justo fuera de la habitación. Los pasos pasaron junto a la puerta. Luego se alejaron. Hannah explicó que ese era su lugar secreto y que allí estábamos a salvo, al menos por un rato. Me preocupaba Longsmony, pero no tanto como para protestar. Me quedé mirándola a la luz de las velas. Llegó un momento en que uno de los dos debería haber hablado, pero yo no tenía nada que decir. Estaba en su terreno. Ella parecía llevar el control. Hannah cogió mi mano. De repente no supe qué decir. La dejé allí. ¿Cómo te llamas?, preguntó al fin Hannah. Tuve que pensar la respuesta por primera vez en mi vida. La miré a la luz. Las cicatrices, las costras, aún así su piel brillaba y sus ojos destacaban. Era hermosa sin esfuerzo. Le dije mi nombre, al final, pero no dijimos mucho más. Nos quedamos ahí en la noche, tocándonos. Mientras estábamos sentados pensé en su manera de hablar, algo rara. Me pregunté si había salido alguna vez al mundo real. ¿Habría visto la tele? Tal vez nunca había salido de las zarzas. ¿Debía confiar en ella? ¿Era una trampa? ¿Qué significaba el número tallado en la nuca? Subí la mano a la nuca de Hannah al pensar en eso. No sentí nada, pero le pregunté. ¿Qué es el número en la nuca?, susurré. Tardó demasiado en responder. Investigación. Te marcan. Así saben quién eres y te encuentran otra vez. Esas fueron las últimas palabras que oí antes de que la puerta se abriese de golpe y 3 chicos de las zarzas, con las caras llenas de rasguños, se colaran en la habitación,
sus cuerpos tensos y listos para pelear. Grité. Hana no. Ella apretó mi mano y tiró de mí hacia atrás, arrastrándome fuera del cuarto. Vi a los chicos correr hacia nosotros mientras Hana me empujaba. El incidente es casi un borrón hasta que sentí la noche fría a mi alrededor y noté que estaba cayendo en el aire. Caí de bruces al suelo. Hana cayó encima de mí. No podía respirar. Me dolía todo el cuerpo. Sabía que había que seguir moviéndose. Aparentemente también Hana. Me cogió de la mano y arrancó a guiarme entre las zarzas. No tengo idea de cómo nos llevó Hana por aquellos senderos, en plena oscuridad. Yo no veía nada, solo seguía su empuje. Podía oír que nos seguían. Respiraciones pesadas, pisadas que apretaban detrás de nosotros. No iban lejos. En un abrir y cerrar de ojos alcanzamos el borde de las zarzas. Hana me empujó hacia las afueras del campo de la granja de la abuela. Me di la vuelta y miré hacia la entrada de las zarzas. Hana estaba ahí mirándome y tuve mi primer vistazo completo de ella. Se recortaba a la luz de la luna con un camisón blanco, el pelo le ondeaba con el viento. Me pareció perfecta. «Vete», me gritó. Tuve una extraña sensación en el estómago que me retorcía, como si algo me suplicara que volviera con ella a esas zarzas. «¿Por qué?», le respondí. Se la veía nerviosa. Echó un vistazo por encima del hombro desnudo. «No puedes quedarte ahí. Cuanto más tiempo te quedes, más difícil será irte», me explicó Hana. «Vete a casa». «¿Por qué no entran en mi casa y me arrancan de allí?». «No pueden salir. Yo no puedo salir. Nos matarían si nos vamos». «¿Quiénes son ellos?». «De verdad, tienes que volver. ¿Para dejarte a ti como esposa, niña?». «No me conoces». Con eso, Hana se fue y me dejó solo en el campo oscuro. Hice el camino de la vergüenza a través del campo y tuve una fría realización al llegar a la puerta principal. Había perdido la llave de la casa. Trepé por la bajante y entré al dormitorio por la ventana abierta. Me tumbé en la cama, aún con la ropa sucia, como si existiera alguna posibilidad de dormirme esa noche. Llevaba un par de horas despierto cuando escuché cómo giraban una llave en la puerta principal abajo. Quienquiera que hubiese abierto la puerta ya estaba dentro antes de que pudiera saltar de la cama. Todo mi cuerpo estaba agotado. Tardé más de lo que debía en llegar a la puerta de mi habitación e intentar sellarla, sabiendo que no tenía cerradura. Quien hubiera entrado llegó a la puerta de mi cuarto justo cuando yo lo hice. Intentaban girar la manija al mismo tiempo que yo la sujetaba con fuerza. Me aferré con todas mis fuerzas y no dejé que la abrieran. Luego se rindieron bastante rápido y la manija se aflojó. «Tu llave se cayó de tu bolsillo en la casa». La voz de Hana atravesó la gruesa madera de la puerta. Abrí de inmediato. Se me hundió el corazón cuando vi a Hana de pie ahí, extendiéndome la llave de mi casa. Sus ojos estaban húmedos e hinchados, su brazo temblaba mientras sostenía la llave. «¿Qué pasa?», pregunté. «No debería estar aquí», explicó Hana, apenas pudiendo pronunciar las palabras. «Tengo que irme». Dejó caer la llave al suelo y se dio la vuelta. Oye. Traté de razonar con ella. Sentí alivio cuando se detuvo a unos pasos de distancia, aunque no se giró hacia mí. «Cada segundo que estoy aquí estoy cavando mi tumba, pero no podía dejarte sin tu llave», murmuró Hana. «No puede ser solo eso», le repliqué. Finalmente se dio la vuelta y nos quedamos mirándonos unos segundos. Creo que cuanto más tiempo permanecía ahí, más profundo se cavaba mi tumba. Se acercó a mí. En mi cabeza pensé que iba a besarme. En cambio, se detuvo justo frente a mí y me puso la mano en la nuca. La mantuvo ahí unos segundos, su palma helada en una cálida noche de verano. Luego hundió las uñas en la parte trasera de mi cuello y un dolor abrasador se extendió por todo mi cuerpo. Movió las uñas de un lado a otro durante unos segundos y después se deslizó lejos de mí mientras yo intentaba recomponerme y soportar el dolor. Fui al espejo, tomé el espejito de mano y revisé la parte trasera de mi cuello.
Hana había arrancado el número que había tallado en mi piel. Cada día después de eso deambulaba por el borde del campo de la granja, junto a las zarzas, espiando, tratando de ver alguna señal de vida. Nunca vi a Hana ni a ninguno de los chicos de las zarzas. Hasta que un día escuché música rap a lo lejos, al otro lado de las zarzas, y supe al instante de dónde venía. Hablé con Lonsmoni, que estaba pescando junto al río. Me dijo que ese tal Dr. Berry le golpeó con una tabla o algo así y le arruinó el brazo, pero que ya estaba bien. Lonsmoni se fue a su casa. Yo me quedé rondando las zarzas, esperando ver a Hana. No la vi. Luego llegó el día más caluroso del año y estaba nadando en el río. Salí, bañado por el calor abrasador de la jornada, y la vi de pie en lo alto de la orilla, al borde de las zarzas, con su camisón blanco, mirándome hacia abajo. Se quedó ahí un rato. Intenté pensar en algo que decir, pero no pude. Bajó hasta la orilla y me empujó al agua. Pasamos el resto del día nadando en el río. Apenas dijimos nada. Cada vez que intentaba empezar una conversación, ella hacía como si fuera a irse. No dejaba de mirar hacia la cima de la orilla, donde comenzaban las zarzas. Nadamos hasta el anochecer. Luego regresó a las zarzas. Puede sonar anticlimático. No lo fue. Creo que por vivir en las zarzas y casi nunca hablar, Hana desprendía una energía irreal. Pasamos horas juntos. No dijimos nada y aún así todo se sintió mágico. Mientras nadábamos vi todas las cicatrices que recorrían su cuerpo. Eran hermosas y dolorosas, como la vida que había dejado atrás antes de mudarme a la granja. Pensé que esa aparición iba a ser el comienzo de algo. Luego pasaron días y no volví a verla. Me desperté unas noches después con alguien entrando en mi cuarto en medio de la noche. Me incorporé aturdido, al principio emocionado, pensando que era Hana que había vuelto a verme. No, eran dos de los chicos de las zarzas, sin camiseta, sudados y llenos de arañazos, parados junto a mi cama. Me sujetaron antes de que pudiera pensar otra cosa y me arrastraron fuera de la cama. Uno de ellos me puso un saco sobre la cabeza y quedé ciego al instante. No sé a dónde me llevaron. Supongo que cerca del río porque juraría que escuchaba agua corriendo. Creo que intentaban darme a entender que podían tirarme ahí con el saco en la cabeza para que me ahogara. Sus voces eran aterradoras. Graves, guturales, con esa cadencia extraña e irregular que tenía Hana, como si nunca hubieran aprendido a hablar de verdad. Todo salía atropellado y con un vocabulario tosco. Amenazas sin fin. Tenía que mantenerme fuera de las zarzas. Tenía que dejar el pueblo, y pronto. Y lo más importante. Debía mantenerme alejado de Hana. Dudé. Eso no les gustó. Me movieron más cerca del río. Está bien. Cedí. La dejaré en paz. Mi vida no vale la pena. Y soy un buen mentiroso. Me soltaron. Empecé a idear un plan, pero entonces Lonsmoni apareció la noche siguiente, angustiado. Me explicó que su papá se enteró de lo que la gente de las zarzas le había hecho y reunió a un montón de pueblerinos que iban a incendiar las zarzas y la iglesia que había en ellas. Me preparé para correr hacia allí y defender el lugar. Era demasiado tarde. Ya podía verlas ardiendo. Lonsmoni me contó algo heroico. Se le adelantó a su familia y a la turba, llegó primero a las zarzas y advirtió a todos dentro sobre lo que iba a pasar. Vio a Hana. La advirtió. Lonsmoni no estaba seguro. No la vio. Solo podía esperar que hubiera salido. Dijo que creía que todos iban a quedarse en las zarzas. Caer con el fuego. Caer con el Dr. Berry. Miré hacia el campo y todo el matorral de zarzas estaba en llamas. No había nada que pudiera hacer. Al día siguiente encontré varios rastros de huellas saliendo de las zarzas y atravesando los campos de la granja. También encontré un pequeño ramo de flores, esas moradas que crecían en la hierba junto al río, colocado con cuidado junto a la puerta principal de la casa de mi abuela. Voy a detenerme aquí. El incendio de la iglesia en ese pequeño pueblo de Idaho terminó siendo noticia.
El destino de quienes pudieron vivir allí dentro sigue siendo una gran controversia. No está confirmado si el Dr. Berry salió con vida o no. Lo dejaré así. Yo estaba bien. Mi mamá también terminó estando bien, pero le dije que quería terminar la secundaria en la granja de Idaho. Mi abuela está bien. Descubrí que una de las pocas cosas que aún puede hacer es disparar una escopeta, y lo hace bastante bien lanzando tiros de advertencia por encima de las zarzas cada vez que escucha ruidos allá afuera. También sigue cocinando esas malditas chuletas de cerdo todas las noches para cenar. Cocina para 3.